Hola amigos, bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos también al último video de esta serie del curso de programación básico en C. Hoy estaremos viendo el tema de archivos. Y antes de empezar con el tema en sí, vamos a dar una breve introducción. A veces queremos que nuestros datos perduren en el tiempo, pero no podemos confiar en la RAM, puesto que se borra cuando el fluido eléctrico se detiene. Para hacer que sean permanentes debemos guardarlos en un archivo. Entonces, como sabemos, los archivos son un conjunto de datos que se guardan en un sistema de archivo dentro de un dispositivo de almacenamiento masivo, ya sea un disco duro, un pendrive, un CD-ROM o una cinta magnética. Los archivos pueden ser de cualquier tipo, pueden ser fotos, músicas, películas, hojas de cálculo, documentos de texto. Todo depende de qué información deseemos guardar en ella. Si bien todos los archivos son información binaria, para los efectos de su uso en C, reconoceremos dos tipos de archivos, los archivos de texto y los archivos binarios. Entonces, vamos a ver básicamente qué es un archivo en C y cómo abrirlo. Para comenzar a usar un archivo dentro de nuestro programa, debemos asignarlo a una variable. En el siguiente listado vamos a ver cómo se hace. Vamos a empezar a programar lo que nos gusta para que entiendan mejor. Vamos a ver, aquí tenemos primero a nuestra librería. stdio.h, como que cuando alguien te da un golpe y tú le dices, mira, ese te dio. No es fácil aprenderlo de esa forma. Y main. Entonces, para hacer un archivo tenemos que usar una variable puntero. El archivo, para poder escribir o leer en él, se declara de la siguiente forma. Ponemos file, en este caso, file, un puntero que se va a llamar manejador, manejador, momentico, perdón la interrupción, vamos a decir manejador archivo igual a null. ¿Recuerdan cuando hablamos de null en punteros? En este caso vamos a utilizarlo. Ahora que tenemos la variable, para asignarla al archivo procedemos a abrir el archivo. El primer parámetro es el nombre del archivo con su localización exacta en el sistema de archivos, su localización en la computadora. El segundo parámetro es la forma en la que se va a abrir el archivo. En este caso estamos abriendo el archivo en modo de solo lectura. Dice que primero va el nombre del mismo, manejador archivo, mira aquí ya lo está reconociendo. Luego se va a utilizar fopen, la función fopen para abrirlo. Y aquí se va a poner la dirección donde se encuentra en la computadora. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a utilizarlo aquí. Porque como ya se frizó. Entonces tenemos slash home slash a poner no more el archivo que estamos buscando. Esa es la dirección. Y aquí, como dijimos, va a ser de solo lectura. Solo lectura quiere decir que la persona solo lo verá, no podrá modificar ese archivo. Entonces, ahora debemos comprobar que el proceso de apertura fue exitoso en este caso. Para saber si nuestra apertura de archivo fue exitosa, hacemos lo siguiente. Comparamos si el contenido de la variable es igual a null, el archivo no fue abierto. Entonces, hacemos un if manejador
archivo es igual a null, pues entonces vamos a hacer un printf que diga no fue posible abrir el archivo /n en ese caso, y me va a retornar 1. Bueno, menos 1. Vamos menos 1. Entonces, vamos a cogerlo. En este caso me dirá, bueno, no lo compilamos. Me dirá, oh, sorry, puse aquí menos. Ok, los números me están fallando. O sea, lo bloquea. Y me va a decir que no fue posible abrir el archivo y me va a retornar 1. ¿Por qué sucede esto? Porque este archivo no se encuentra en esta dirección. Solamente estoy dando un ejemplo en este caso. Si ya estuviera en sí el archivo en esa dirección, pues me lo abriera y no me retornara que no pudo abrir el archivo. Entonces, cuando ya no necesitemos trabajar más con el archivo, procedemos a cerrarlo utilizando la función que se llama fclose, ¿sí? fclose, ponemos manejador archivo. Entonces ahí ya, para que el programa entienda que terminó, return 0. Quiere decir que ya después que lo utilicemos, en caso de que se hubiese abierto, pues ya después que terminemos de utilizarlo se cierra. Si nos damos cuenta, la declaración de la variable que usaremos para manipular archivos es una variable puntero de tipo file, aquí se ve, y haciendo uso de la instrucción fopen, le pedimos al sistema operativo para abrir el archivo que nos localice el archivo nombrado en el primer parámetro y que lo abra en el modo solicitado en el segundo parámetro. Este archivo está ubicado en un sistema de archivo NITS, que no es de Windows, porque si fuera de Windows expresara, por ejemplo, como a la dirección c.//archivo, en ese caso con el nombre. Entonces el segundo parámetro de fopen, para abrirlo, en este caso, indica, el primer parámetro, el segundo indica la forma en que se manipulará el archivo. En el ejemplo anterior, la línea 16, estamos abriendo el archivo para solo leerlo, como se ve aquí. Perdón, en la línea 6 para solo leerlo, como especificamos aquí. ¿Qué quiere decir? Que el archivo debe existir para poderlo abrir y que no se le añadirá o modificará el contenido actual del archivo. Entonces existen varias formas para abrir el archivo, las cuales lo voy a mostrar ahora. Aquí se puede ver que si se abre en solo modo de lectura se utiliza R, que significa read del inglés. Si se abre el archivo para escritura, o sea, si no existe lo crea y si existe lo destruye, que para escribir, para modificarlo. A abre el archivo para agregar información. Si no existe lo crea. R más abre el archivo para lectura escritura, comienza al principio del archivo. Cuando le pones un más quiere decir que va a hacer las dos. Aquí igual con W más va a leer y a escribirlo al igual. Solo escribe el archivo si ya este existe o lo crea si no, porque está escribiéndolo. Y A más abre el archivo para lectura y escritura, se sitúa al final del archivo. Ya estos son con archivos de texto. Si se va a trabajar con archivos binarios, usamos la letra B. Así que los modos de acceso quedan como, en vez de R solo, queda RB, WB, AB, RB más, W más, AB más. Eso quiere decir que se está trabajando con binarios en ese caso. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta para ver cuál será el segundo parámetro de nuestra función, en este caso fclose, para que el sistema entienda qué es lo que vamos a hacer con el mismo.
Entonces, volviendo aquí a nuestro programa en C, también podemos cerrar archivos con fclose, que luego de trabajar con el mismo, lo recomendable es cerrarlo. ¿Por qué? Porque cuando lo quiera abrir otro programa, va a decir que está siendo utilizado por otra aplicación y no te permitirá abrirlo en ese caso. Entonces, esto hace que el sistema operativo escriba cualquier dato que pudiera estar en memoria a disco. Como se puede ver en un ejemplo que les voy a mostrar a continuación, bueno, antes de, con el fclose, cierra el archivo. Recibe un parámetro que es la variable con la que se maneja el archivo, o sea, el nombre de la variable, en ese caso. Y también, cuando se trabaja con archivos, se cuenta con lo que se llama un cursor, un número que indica la posición del archivo en la que nos encontramos. La instrucción rewind, que se escribe de esta forma, rewind, la cual es una función, regresa el cursor al principio del archivo, recibe un parámetro, la variable con la que se maneja el archivo. El cursor de archivo indica el punto a partir del cual se leerán o escribirán datos, en ese caso. También podemos mover el archivo. Es posible mover el cursor de archivo haciendo uso de la instrucción fseek. Acepta 3 parámetros. El primer parámetro es la variable de archivo, el segundo parámetro es la posición en bytes y el tercero es uno de estos tres. Vamos a ver aquí, vamos a ver en este caso, como lo estaba mostrando aquí, el archivo, el cursor indica que en qué sitio del archivo estamos ubicados en este caso. Luego, cuando se le da rewind, regresa al principio del archivo con esa función rewind. Pero también podemos movernos con seekset, que cuenta la posición a partir del principio del archivo. Seekcurrent cuenta la posición a partir de la posición actual del cursor. O seekend, que cuenta la posición desde el final del archivo. Aquí vamos a mostrarle un ejemplo donde tenemos un archivo. Aquí declaramos un archivo con el nombre archivito. Esta es la variable, como aquí he puesto en comentarios. Aquí también voy a declarar un nombre para escribir datos en el archivo. En este caso se escribió hola mundo. Y una variable numérica que fue float, porque es un decimal. Entonces se va a abrir el archivo, en este caso con la función fopen, para añadir para lectura y escritura, porque tiene el más. Si no podemos abrir el archivo, terminamos el programa, que sería igual a null, igual a 0, y no se puede abrir el archivo, te retorna. También aquí vemos cómo la primera línea del archivo fue escrita con G y contiene, bueno, la primera línea fue escrita y contiene la frase go1 completamente, con fputC se pone en este caso. Ahora intentemos escribir algo más, una cadena, pero ojo, solo está recibiendo hola mundo, falta el retorno de carro para completar la línea, o sea que vuelve al principio. Entonces pone fputs, el buffer que cuenta los datos en el archivo, y archivito. Ahora le toca el turno a fprintf, que dice que ese es un número con formato. En este caso, y pone el 3.3% para los decimales, le había dicho el número porque se imprime 2 veces y se cierra. Siempre es cerrarlo. Otro ejemplo que tengo por aquí es utilizando cómo moverlo, que podemos utilizar diferentes formas dependiendo de lo que queremos hacer. Por aquí vemos que tenemos el archivo datos que igual a null. Se abre el archivo aquí, como ves aquí, comprobamos que de verdad abrió. Si no, te retorna que no existe. Si rebobinamos el archivo y llevamos el cursor al principio, rewind, lo que vimos en la cartelera que hay en la imagen que le mostré, que hace rewind aquí, lo devuelve al principio, esa función. Entonces ahora con fseek nos posicionamos donde querramos. En este caso ubicamos, o sea, le decimos 300 bytes desde el inicio del archivo, o sea, de aquí para acá 300 bytes con seekc, en este caso fseek. Si ubica 200 bytes al final del archivo, se utiliza fseek también, pero como está al final se utiliza seekend.
se mueve el cursor 3 bytes a partir de la posición anterior, sería fseek 3 seedCurrent, a partir de la posición anterior en este caso, y al final cerramos el archivo. Esto es como que yo dijera que yo estoy aquí y con fseek me lo mueva con el primero aquí que tenemos, que es fc, a la posición a partir del principio del archivo, desde aquí. Después tenemos el fend al final, o el fcurrent, que devuelve, o sea, si con el fend lo mandamos al final el cursor, el fcurrent me devuelve la posición anterior. ¿Cuál es la posición anterior? El principio del archivo, que en ese caso se hacía con fc. Entonces vamos a continuar. Ya espero que hayan entendido esa parte, que es muy interesante para trabajar con archivos. Entonces, tenemos ahora especificarnos en archivos de texto. Anteriormente había mencionado que vamos a estar viendo dos tipos. Vamos a ver ahora archivos de texto, que son archivos que están conformados por caracteres de texto plano, del ASCII. Estos archivos podemos editarlos en un editor de texto sencillo como Notepad en Windows, o si tienen Linux, el Gedit. Para leer archivos de textos, desde un archivo, para leer los datos de un archivo de texto, contamos con las siguientes funciones, las cuales les voy a mostrar ahora mismo. En este caso, con fgetC, como dice aquí, permite leer un carácter desde el inicio, recibe un parámetro y es la variable de archivo, devuelve el carácter leído. fgets lee cadenas completas desde el archivo hasta que encuentra un retorno de carro con el /n o un end of file donde termina ahí. EOF significa end of file. Acepta tres parámetros: el nombre del arreglo de caracteres, que se va a guardar lo leído, la cantidad de bytes a leer y la variable de archivo. El fscanf funciona de la misma forma que un scanf tradicional, pero con un parámetro al principio que indica el archivo a leer. Entonces vamos a ver un ejemplo utilizando estas simples funciones. En este caso vamos a suponer que el contenido de un archivo es Go1, hola mundo, o este es un número con formato de .14 o 3.14, que tiene esos datos. Con esto en mente, vamos a hacer un programa que se va a llamar, en este caso, vamos a borrar esto, file entrada. En ese caso, file entrada, flow número. En ese caso, denme un segundo. Ok, flow número. Me puso el programa. Flow número, denme un segundo. El flow número igual a 0.0. Vamos a poner un arreglo de caracteres para guardar cadenas, que será char buffer entonces con 100 caracteres. Esto es igual. Entonces voy a preguardar una letra ahora, char letra, y una variable para los ciclos. Recuerden que siempre utilizamos la I o la J. Las otras letras dirían, ok, nosotros no existimos. ¿Será que no estamos en el alfabeto? fopen, para abrirlo, ponemos una dirección, libertad en este caso, por este ejemplo, .txt. Ese es el formato para archivo de texto, txt. Hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué va a hacer? Solamente va a permitir leer el mismo.
Entonces, si no se puede abrir, pues ponemos que termine el programa con if entrada, que es el archivo, es igual a null. Pues entonces ponemos un printf que diga no se pudo abrir el archivo /n tanto de línea. Ponemos que retorne -1 en ese caso. Entonces, con este ciclo ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer la primera línea go1 con su respectivo retorno de carro, que sería entonces for i, inicializamos la variable igual a 0 y menor que 4 y más. Entonces tengo letra igual a f get c, la función que explicamos anteriormente para dar entrada en ese caso. Entonces el resultado de usar ahora fgets será que en el buffer quedará guardada la línea hola mundo con su respectivo retorno de carro. Pone fgets sería buffer 100 bytes que se va a mover, entrada. Ahora leemos esto, es un número con formato, o sea, lo que mencioné anteriormente, esa línea de texto, esto es un número con formato del punto 14 con fgets también, buffer 100 entrada, poner fscanf en este caso, y lo tenemos, entrada por ciento f número. Y lo último, siempre cerrarlo, porque otra carpeta, otro programa lo quiere utilizar y si no lo cerramos, no lo podrá utilizar porque dirá que está utilizado por otro programa. Entonces, vamos a verlo. Aquí, ok, rewind no iba. Esto para explicarle lo anterior. Aquí, obviamente me retornaron a poder ver el archivo por el mismo caso, porque ese archivo no está creado. Pero en otro caso me abriría esto aquí con los datos que contiene ese archivo. Entonces, vamos ahora a escribir en el archivo de texto utilizando otras funciones, como son fputc, que sería escribo un carácter en el archivo. Vamos a borrar esto para ir haciéndolo. Bueno, el fputc, voy a buscar un ejemplo aquí que tengo mejor, más fácil. Que no está aquí. ¿Qué pasó? Ok, aquí está. Sí, aquí está. El que les mencioné anteriormente. Vamos a verlo otra vez. Aquí vamos utilizando lo mismo, el archivo, lo estamos inicializando, lo abrimos, asignamos una cadena aquí. Entonces aquí vamos a ver aquí, en fputc. Fputc escribe un carácter en el archivo. Recibe dos parámetros, el carácter a escribir que es este y la variable de archivo que es esta.
Aquí vemos recibiendo el carácter que se le escribir y la variable en archivo en ese caso. En cambio, fputs, que tenía aquí, escribe una cadena en el principio, en el archivo, recibe dos parámetros, la cadena de escribir que es buffer, y buffer es sola mundo, y luego la variable de archivo. También fprintf, que funciona de la misma forma que un printf, pero su primer parámetro es la variable de archivo, en este caso. La variable que está bueno, en este caso la variable sería, está mal puesto, sería en ese caso entonces archivito, porque es la variable de archivo, como vemos ahí. Okay, denme un segundo. Entonces, en el código que había hecho anteriormente, recuerden que fprintf, según lo que recibe, primero tiene el parámetro que es la variable de archivo, que en este caso es archivito, le faltaba archivito. Y miren estos dos números en este caso. Cuando lo corro, o sea, eso es de lo mismo. No me va a mostrar porque no está creado en este caso. Pero en este caso, si se dan cuenta, puede que en mi disco duro se encuentre un archivo llamado archivo.tx y por eso me está mostrando esto. No lo muestro exactamente porque puede haber varios en este caso. Pero básicamente es eso. Ahora vamos a ver lo que son archivos binarios que tienen otro uso, ya que las anteriores funciones sirven para manejar archivos donde se guardan caracteres. Es decir, si queremos guardar un número que sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, ocupará 6 bytes o 12 bytes dependiendo de la codificación que estemos usando. En ocasiones esto no es deseable. Queremos guardar la mayor cantidad de información ocupando la menor cantidad de espacio. Usando un formato binario, nuestro número 1, 2, 3, 4, 5, 6 ocupará hasta 4 bytes, lo que mide un entero en C. Cuando trabajamos en formato binario, muy a menudo trabajamos con estructuras que nos permiten empaquetar un conjunto de datos y tratarlo como si fuese una unidad. Para escribir archivos binarios tenemos fwrite, que se usa para escribir datos binarios sobre un archivo. Recibe tres parámetros, el primero es la variable a guardar, el segundo el tamaño de la variable a guardar, el tercero cuántas veces se va a guardar y por último la variable del archivo. Vamos a ver un ejemplo que tenemos aquí. Aquí tenemos, vamos a poner esa estructura que tiene aquí, se declara global, para que todas las funciones del programa tengan acceso a su definición. Tenemos aquí una estructura que tiene nombres, apellidos y edad. Entonces declaramos una variable llamada persona de tipo struct formulario que estará aquí en estos datos. Creamos la variable de archivo con file. Entonces procedemos a añadir la variable. Recuerden strcopy, la función de cadenas que le pondrá este nombre, Nomar Oscar, el apellido Mora Tobar y le da 40. Aquí abre el archivo, si no lo encuentra retornará esto. Entonces fwrite, como había dicho, aquí escribe un registro de tipo struct formulario y en este caso el primer parámetro es la variable que se va a guardar, que va a ser persona. El segundo, el tamaño de la variable a guardar, el size of struct formulario, porque se encuentra anidada en struct formulario. Y el tercero, cuántas veces va a guardar, sería una. Y por último, la variable de archivo, que declaró como salida aquí y aquí se pone como salida. Se declaró como salida aquí se pone como salida. Y en este caso, si lo corremos, en ese caso, no retorna nada debido a que no encontró el archivo. Entonces, también con binarios podemos leer un archivo binario con la función fread. Se usa para leer datos binarios de un archivo. Recibe tres parámetros. El primero es la variable donde se van a guardar los datos. El segundo, el tamaño de la variable a leer. El tercero, cuántas veces se va a leer. Y por último, la variable del archivo. Vamos a hacer prácticamente lo mismo en ese caso, solo que en este programa vamos a cambiar
fwrite por fread y vamos a ver cómo nos mostrará. En este caso, si ya creé el archivo, en este caso para solo lectura, tenemos que poner ya con fread, si solamente si lo va a mostrar, dos printf. Un printf para que me muestre el nombre, poniendo el nombre es, entonces %s, el %s, coma, en ese caso ponemos persona punto nombres, persona punto apellidos. Entonces en ese caso, y también uno que me va a mostrar la edad. Entonces la edad es %d entero, persona, edad. Entonces en este caso me lo tiene que mostrar porque ya creé el archivo y no le puse nu, que no me retorne nada porque me lo tiene que mostrar. Aquí se dan cuenta, el nombre es Nomar Oscar Morato Barla y la edad es 40. En este caso es para leer, no me lo permite modificar por pantalla. Ya con este caso anteriormente que tenía, no se podría. Entonces, hasta aquí fue todo el video de archivos. Espero que hayan entendido las funciones principales, su uso y sus parámetros, que es de súper importancia en este caso. Así que espero que hayan entendido. Recuerden suscribirse y cualquier duda me la dejan en los comentarios. Muchas gracias por ver mis videos. Hasta aquí fue el curso de programación básico en C. Pronto tendremos más videos. Hasta la próxima, amigos.